les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo lo he amado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un evangelio que realmente nos invita a un hecho fundamental, el perdón y la reconciliación. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo en lo más profundo, en lo más doloroso. Y no hay cosa que más duela que una situación de ofensa o de división o de confrontación con el hermano. Con el desconocido, bueno, nosotros nos sentimos bastante libres de cualquier reacción a nivel afectivo. Tenemos solo reacciones de tipo emocional, reactivo, ¿verdad? Pero en el fondo, cuando a eso se agrega también el sentido del sufrimiento porque es mi hermano el que me ha ofendido o soy yo que he ofendido a mi hermano, en ambos casos, esa situación se vuelve dolorosamente afectiva. Afectivamente sentimos la rabia. Afectivamente razonamos con nuestros sentimientos y emociones, por lo cual nosotros nos volvemos un 8, dicho en palabra criolla, y no sabemos cómo poder frenar nuestra lengua, nuestra actitud, nuestros gestos, inclusive nuestra impulsividad en la reacción. Pero el problema está obviamente en el hecho de que cuando yo siento que tengo la razón de todo esto, a mí nadie me puede sacar de esa postura a menos que yo tenga una actitud diferente. La actitud diferente que es justamente lo que Jesús viene a proponernos. Él pone al revés la media que estaba al derecho aparentemente en la ley. Amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pues qué fácil, porque los enemigos tuyos son los que no cumplen la ley y por eso son enemigos de Dios y son tus enemigos. Hasta ahí va bien la interpretación, tiene una razón frente a la ley del Antiguo Testamento, revelado a Moisés y aplicado por todo el pueblo judío. Por eso llevaba a un incumplimiento, llevaba al incumplimiento del sentido mismo de la ley, porque yo puedo actuar en base a la ley y rechazar al que odia, rechazar al que mata, rechazar al que roba, rechazar al envidioso, rechazar al mentiroso, rechazar al idólatra, rechazar a toda persona incontinente que va más allá de sus funciones maritales, matrimoniales, familiares y caen en el pecado de la infidelidad y del adulterio y tantas otras cosas. Me olvidaba de la envidia de los bienes ajenos, ¿verdad? Y el levantar la injuria en contra del otro y la calumnia contra del otro. Es decir, todo el sentido de la ley tiene un propósito, hacernos descubrir que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo es el cumplimiento perfecto de la ley. Y esa perfección a la cual
nos quiere llevar Jesús es justamente la perfección que Él viene a realizar entre nosotros, porque Él no vino a cambiar ni una coma de la ley, como lo dice textualmente, pero Él ha venido a realizar no la letra de la ley, sino la realidad de la ley, la vivencia de la ley, que es la perfección de Dios, su santa misericordia. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Algunos textos traducen así, en vez de ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección es la misericordia, misericordis, tener un corazón pobre, es decir, no un corazón que se enriquece de su propio orgullo, de su propia vanidad y de sus propias razones de tener razón, sino que se despoja de la razón. Porque razón tenía Dios para castigar al hombre y razón tenía el Hijo para pedirle al Padre la misericordia de ese castigo y cargar Él con todo el peso de los pecados. Por eso la redención de Cristo no es solamente un acto celebrativo o una muerte terrible en una cruz como condenación por blasfemia, por haberse considerado, además del Mesías, el Hijo de Dios, y haber querido cambiar la ley y cambiar el sacrificio, imponiendo un sacrificio pascual fundamentado en su propia carne, en su propia sangre, y que además había que comer y recibir, sino que además había venido a restablecer ese camino del significado pleno y de la realización plena de la misericordia. Y por eso, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos recuerda que nosotros, si queremos realmente ser cristianos, tenemos que aprender a tener un comportamiento que frente a los demás no puede ser igual a lo de los demás. Los demás se pueden poner bravos, los demás pueden pelear, los demás pueden caer en conflictos laborales, sociales, interpersonales, familiares. Y eso para nosotros puede significar siempre algo doloroso, porque nadie quiere tener pleito con los demás. Pero en el fondo, si nosotros seguimos este propósito que Jesús nos presenta de la ley para poder cada vez más acercarnos al actuar de Dios en nosotros, el ser misericordioso, perdonando a todo aquel que nos ofende y pidiendo perdón también por lo que las veces que nosotros ofendemos, y por lo cual el otro también se ofende y después entonces también actúa con violencia, en vez de caer en ese círculo vicioso de la violencia, que es la violencia interpersonal, la violencia doméstica, violencia que a veces se puede dar en una discusión que empieza normal y después termina mal y puede llevar inclusive a términos legales y penales. Nosotros estamos llamados entonces, en vez de caer en eso, en la actitud de la media volteada al revés. El Señor nos invita a voltear la media de la ley y no aplicar el ojo por ojo, el diente por diente y el amar amigo y rechazar al enemigo, sino todo lo contrario. Amad vuestros enemigos. Porque cuando un enemigo nuestro es amado, nosotros lo desarmamos. Porque es interesante, cambia su actitud o puede cambiar su actitud. Le puedo decir por experiencia personal que cuando de verdad uno perdona de corazón, es como si uno volteara la página. Ya no hay enemistad, ya no hay confrontación, ya no hay razones, sino simplemente una conciencia límpida y clara de que me he reconciliado con Dios, me he reconciliado con el hermano, he pedido también perdón y estoy reconciliado con mi propia conciencia. Eso es el fundamento que Jesús ha venido a establecer con la redención, una redención de sangre, de carne, pero una redención de una cruz misericordiosa que nos enseña, no solo con su ejemplo, sino con esa realidad fructífera de la cruz, nos enseña el camino del perdón, el camino de la reconciliación. Queridos hermanos, vivimos en un mundo tormentoso, vivimos en situaciones particulares, vivimos cada vez en conflictos que no generamos nosotros, sino en el cual nos vemos involucrados. Y nos vemos metidos nosotros en conflicto porque ahora todo el mundo anda tenso, más que un bombillo de lámpara, y entonces nos prendemos, nos apagamos, podemos explotar por la rabia que tenemos. Y es allí donde el Señor nos está pidiendo conversión,
porque la conversión pasa por la cruz, la misericordia pasa por la cruz, el perdón pasa por la cruz, la reconciliación pasa por la cruz. Si no estamos crucificados, entonces no hay un verdadero perdón, no es una verdadera reconciliación. Revisémonos, por favor, porque esto es tiempo de reconciliación. Todavía estamos a tiempo para perdonarnos unos a otros y reconstruir ese mundo de justicia y de paz en Cristo que todos queremos. Amén. Colabora tú también, por favor.